Qué lindo estar en la casa del Señor, ¿verdad? Poder adorarle y sentir su presencia, su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, nuestra alma, demostrándonos Dios el cuidado que tiene de cada uno de nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien. Les toca escucharme otra vez hoy. Vamos a seguir predicando de Primera de Reyes. El menú lo vamos a cambiar casi a fin de mes. Ya confirmé con Magdiel. Va a estar a fin de noviembre con nosotros. Y en el interín, pues también tenemos ya otros recursos en agenda, ¿ok? En tanto, pues, seguimos bailando con la más fea. Pero bailando. Amén. Vamos al libro Primero de Reyes. Le vamos a dar continuidad al mensaje del domingo pasado. Y eventualmente, pues, posiblemente le daremos continuidad al de hoy. Y lo voy a coger un poquito más suavecito, no hay prisa. Así que es que hay muchas verdades ahí que a veces uno por cubrir material, pues entonces deja de cubrir esas verdades y ciertamente pues ministran a cada uno de nosotros. Así que lo voy a coger con calma. Vamos a quedarnos hoy posiblemente hasta la viuda de Sarepta, pero solamente cuando el evento de la tinaja y el aceite. Dejamos entonces cuando el niño muere para la próxima semana y otros eventos. ¿Ok? Primero de Reyes, capítulo 17, del verso 8, pero lo voy a comenzar desde el 7, que fue donde terminamos el domingo pasado. ¿Ok? Donde dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vamos entonces a seguir con el 8 que dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Lo dejamos ahí. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra en el día de hoy, conforme a nuestras necesidades y conforme a sus propósitos. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar recordando que esta historia, este evento, es el producto de una oración del profeta Elías y su obediencia y el plan de Dios. ¿Ok? Acuérdense, lo que está sucediendo aquí es el efecto de un gobernante, del rey,
que había hecho todo contrario a la adoración de Dios. Había adorado y traído a Israel falsos dioses, ídolos, Baales, y había tratado de eliminar la adoración de Dios de todos los altares de Israel, lo cual la Biblia dice que provocó la ira de Jehová. Y lo comparábamos, ¿verdad?, a los tiempos que estamos viviendo, que tenemos que tener mucho cuidado porque eso también está sucediendo. Pero que a la vez, mientras eso sucedía, ese era el evento contemporáneo, ¿verdad?, o sea, de aquel tiempo, mientras todo eso estaba pasando, estaba Elías orando intensamente, y Elías, como dice Santiago 5:17, es un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, pero oraba intensamente. O sea, mientras este evento estaba sucediendo, Elías estaba orando a Dios, y decíamos que estaba orando conforme a lo escrito en Deuteronomio, que está establecido que si el pueblo de Dios se iba detrás de dioses ajenos y se iba a adorar a otros ídolos, Dios iba a cejar la llave de los cielos, o sea, no iba a llover. Y Elías precisamente eso es lo que estaba haciendo, estaba orando para que se cumpliera la palabra de Dios, para sacudir al pueblo y que el pueblo mirara para arriba y se diera cuenta de que estaba sustituyendo a Dios por otros dioses. Digo esto porque todo esto que está pasando aquí es producto de esa oración de Elías. Y yo estoy bien convencido, y tengo hechos bíblicos, de que cada ser humano, cada uno de nosotros, somos instrumentos en las manos de Dios que tenemos que estar dispuestos a ser utilizados por Dios como a estar en la reserva de Dios. O sea, es como si fuese un lapicero y Dios dice, pues hoy voy a usar este lápiz. Y si este lápiz está disponible, ese es el que uso. Y casi siempre, en la mayoría de los casos, Dios usa personas que están dispuestas y que están en comunión con Él a través de la oración. O sea, por eso es que estaba pasando todo ese evento en el pueblo de Israel. El que estaba orando es Elías, y Dios va entonces a su reserva, va a su lapicero y dice, aquí el idóneo para esta situación es Elías, porque me está orando por eso. Usted se coge un ejemplo, y dicho sea de paso, muchas veces la contestación a esa oración nuestra nos trae complicaciones. Y se lo voy a demostrar, aunque el evento de Elías es más que claro. Pero hay otros eventos igual. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco? Cae al suelo y va, dice la Biblia, libro Hechos 8, que va respirando amenazas de muerte, quería matar a todos los que eran del camino, o sea, a todos los cristianos. Es enemigo de la iglesia, los arrastraba, se los llevaba presos, y va con esa intención. Sin embargo, Jesús se le aparece en el camino, cae al suelo, lo llevan entonces a la ciudad, y mientras todo eso está pasando, luego que Saulo le dice a Jesús, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Esa es la oración de Saulo. Entonces dice el pasaje bíblico que a la misma vez hay un tal Ananías orando en otro lugar. Y Dios va y se le presenta a Ananías, que está orando, y le dice, Ananías, levántate. Y ve y lo manda donde Saulo. ¿A quién encontró Dios en el lapicero? Al que estaba orando, al que le está pidiendo y le está diciendo, Señor, úsame. Señor, yo soy tu siervo, yo te quiero servir, aunque me traiga consecuencias. Y las consecuencias eran tales que coge a Ananías y le dice, vete, porque tengo a Saulo. Y cuando le dice a Saulo, dice, pero a Saulo, ese persigue a la iglesia, me están mandando a la boca del león. Eso es lo que le está diciendo, se lo estoy diciendo aquí en el Evangelio según San Gabriel.
de este tiempo. Me está mandando a la boca del león porque ese persigue a la iglesia. Y dice, vete, porque ese instrumento útil me es, ¿verdad? Y te voy y le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi causa. Y Ananías obedece, ¿verdad? Con temor, pero miren las consecuencias donde lo envía. Y me encanta cuando Ananías llega allí y le dice, hermano Saulo, que con mucha decencia quizás lo que le está diciendo, don Satanás. Pero eso, o sea, miren cómo Dios trabaja en el corazón de Saulo acá y en el corazón de Ananías acá. ¿Ustedes no creen que nuestro Dios es un Dios que orquesta todas las cosas? Que es soberano y que tiene control. Cogemos otro ejemplo, cogemos el de Pedro y el centurión. El centurión es un hombre piadoso que está haciendo oraciones, que da limosna, y Dios le envía un ángel y se le revela y dice, tus oraciones han sido escuchadas en el cielo y tus limosnas han sido vistas. No era convertido, pero oraba a Dios, daba limosna, y Dios vio ese estilo de piedad. Y le dice, pues mándate a buscar ¿a quién? En Jope, a par de kilómetros de allí, estaba Pedro orando. ¿A quién encuentra Dios en él? En su lapicero para usar. A un Pedro que le está diciendo, Señor, estoy aquí. Envíame a mí. O sea, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero glorificar tu nombre. Y va y busca y le dice, pues ok, vete. Y llaman a Pedro. Y va Pedro en casa del centurión. Es un poco complicada la cosa porque el centurión es gentil. Y Pedro es judío. O sea, ¿ves? Dios nos contesta nuestras oraciones. Pero muchas veces nuestras oraciones traen complicaciones y traen consecuencias. Y allí llega y dice, pero es que este hombre es judío, este hombre, y dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y allí Dios utiliza a Pedro para hacer la obra. En el caso de Elías, pues toda esta sequía, fíjense que el texto que le acabo de leer dice, pasando algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Quién había orado para que no lloviera? Elías. Así que lo que está sucediendo ahí no es otra cosa que la respuesta de Dios a la oración de Elías. Y aquí voy a dar las bridas para acá. ¿Cuántos de nosotros en momentos bien devocionales con Dios, en momentos bien íntimos con Dios, en momentos de mucha comunión con Dios, en momentos de mucha santidad con Dios, le hemos pedido a Dios, Señor, obra en mi vida, glorifícate en mi vida, quiero hacer tu voluntad, te quiero agradar a ti. Señor, te presento mi esposa, Señor, te presento mi familia, Señor, te presento esto, te presento esto, te presento esto. Glorifícate, Dios. ¿Lo han hecho? Amén. Es posible que hoy alguno esté sentado a la orilla de un arroyo que se está secando, Dios contestando esa oración. Porque no necesariamente Dios va a contestar las cosas como nosotros las queremos. Isaías 55 dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. El soberano contesta y hace como Él quiere. Como Él quiere. De que a veces nos aprieta el zapato, pero Él está contestando nuestra oración. Mire, yo le tengo que hacer... le tengo que dar testimonio y ser testigo. A veces oramos, un ejemplo, yo oro por mis hijos, oro por mi familia, y tengo que reconocer, y oro por la iglesia, y oro por 20 cosas más, y tengo que reconocer que a veces, que muchas veces, a menos que no se nos apriete un poquito la situación, la gente no responde. ¿Cuándo es que más se ora al Señor? Cuando hay terremotos, cuando hay un aviso de huracán, cuando hay una pandemia, cuando tengo un enfermo en la familia, cuando tengo una situación. Ahí entonces me acuerdo de Dios. Pues Dios obrando. ¿No le pediste a Dios que se glorificara en tu vida?
No le pediste a Dios que trabajara en el corazón de tu hijo. Lo que pasa es que muchas veces le decimos, Señor, haz tu voluntad, glorifícate en mí, pero que no me duela mucho. ¿Se acuerdan la figura del bajo y el alfarero? Él está haciendo de nosotros una figura, una vasija, y nos va a tener que moldear, y moldear duele, y nos va a apretar un poquito, y apretar duele, y se nos va a parar encima para sacarnos las burbujas y las impurezas, y eso duele, pero no le dijimos que queremos ser un vaso nuevo. Por eso, creo yo que eso es una de las razones vitales, que Elías no refunfuña, no pelea, porque Elías sabe que está allí, que fue al Querib, porque estaba orando para que Dios interviniera con el pueblo, para que Dios le contestara y Dios santificara al pueblo y lo hiciera volver a adorarlo a él. Y Dios le dijo, pues vete delante de acá, te voy a enviar a ti y le vas a decir de parte mía que no va a llover más, sino por mi palabra, que cuando tú anuncies tu palabra, mi palabra, es que va a llover. Y pues él fue y se lo dijo, vive Jehová, delante de su presencia estoy, que no va a haber más lluvia aquí. Y eso es exactamente lo que está pasando. Así que lo que estoy tratando de decir es, si creemos que estamos en las manos de un Dios soberano, un Dios que orquesta todas las cosas, sigamos confiando en Él, porque Él tiene control y Él está obrando, aunque yo no entienda, porque su camino es más alto que el mío y su pensamiento es más alto que el mío. Pero de que está trabajando, está trabajando. Es como yo digo, el molino de Dios muele finito. Y a veces no lo vemos cuando muere, pero de que está moliendo, está muriendo. Está trabajando ahí. Así que lo que está pasando ahí es producto de la oración de Elías. Y cuando el verso dice, y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Fíjense que Elías no planificó dar otro paso hasta que Dios no le dijera. Yo entiendo que Dios siempre nos permite que demos el primer paso, y cuando damos el primer paso, entonces después nos dice, ahora esto es lo que sigue. Porque si nos lo da todo de golpe y pojazo, dice, ¿quién se mete en eso? ¿Verdad? Si Él llega a saber todo lo que le va a pasar por ir para abajo, pues entonces está allí. Y decíamos el domingo pasado, y refresco un poquito para los que no estaban, que cuando el arroyo se seca, no sé si lo dije el domingo pasado, cuando el arroyo se seca, lo primero que muchas veces nosotros pensamos es que Dios se olvidó de nosotros. Que Dios miró para el otro lado, o que no se está fijando en lo que me está pasando. Porque un arroyo seco es, y lo decían el domingo pasado, quizás antes tenían una cuenta bancaria buena, y ahora las cosas no tienen tanto flujo económico como antes. Quizás tenías una buena relación sentimental, donde todo eran, ¿verdad?, besos y caricias, y ya el trato no era igual. Quizás ya no hay los detalles que habían antes, quizás ya no hay el esparcimiento que había antes, el arroyo se está secando. Y cuando el arroyo se seca, muchas veces uno piensa que es ausencia de Dios. Yo te tengo noticia. Muchas veces cuando el arroyo se seca, Dios lo que te está diciendo es, aleluya, estás en mi perfecta voluntad. Te estoy procesando. Te estoy moldeando. Acuérdense, Elías para donde va es para el Monte Carmelo, para pelear y batallar con 450 Baales. Y allí no se puede subir en la carne, allí hay que subir con una experiencia de fe, allí hay que subir con una intimidad con Dios, con una confianza en Dios. Y eso es lo que le está enseñando Dios a Elías, a que siga confiando en Él. Tanto es así que en el arroyo estaba lo más cómodo. Los cuervos le traían comida por la mañana, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Bebía del arroyo, estaba súper cómodo, hasta que el arroyo se secó. Y cuando el arroyo se seca, muchas veces pensamos en que Dios se olvida. Tanto es así que la misma Escritura dice, Isaías 49:11, dice, dijo Sión, se ha olvidado Jehová de mí, y ya no se acuerda de nosotros. Y Jehová le contesta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Aunque ella se olvide, Jehová nunca se olvidará de ti. He aquí en la palma de mis manos te tengo esculpido. Y busqué una traducción esta semana que me encantó. Dice, he aquí en la palma de mi mano te tengo tatuado. Dios tiene el retrato tuyo en la palma de su mano. Que yo no sé lo que estaría pensando Elías cuando vio que el arroyo se secó.
Y que dijo, pues Dios se olvidó de mí y estoy en un ajollo seco, como quizás tú estás pensando ahora mismo, yo estoy ahora mismo en un ajollo seco, el ajollo se secó, Dios se olvidó de mí. Y Dios te está diciendo, en medio de tu arroyo seco, yo te tengo en la palma de mi mano, aleluya. En medio de la situación que estás pasando, yo te tengo aquí en la palma de mi mano. Yo estoy consciente de lo que te está pasando, eso está dentro de mi plan y te estoy moldeando para lo que viene más.